Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las escalas. Vamos a hablar sobre dos escalas y un breve formato de evaluación respecto al sueño de sus pacientes, ¿vale? Primeramente vamos a hablar de la escala de depresión de Hamilton. La escala de depresión de Hamilton es una escala pues bastante usada, de hecho es la más usada, diría yo, que se utiliza desde los años 60. De hecho, esta escala se utiliza ampliamente en distintos estudios clínicos sobre depresión y claramente está validada tanto en español como en población mexicana. Es una escala bastante noble en términos de su uso, ¿no? Ustedes ya la tienen en la plataforma y la pueden usar perfectamente. Pueden imprimirles una escala de 21 ítems, es una escala tipo Likert, es decir, que por cada ítem ustedes evalúan, por ejemplo, le dan un puntaje al síntoma que está dando o está presentando a su paciente, ¿no? Que puede ser de 0, 1, 2, 3 o 4 puntos, ¿no? Es decir, que va desde, por ejemplo, el ánimo depresivo, que sería el primer ítem, ¿no? Si está ausente o que está prácticamente con una pérdida de vitalidad importante, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes es que la guía, corrijo ahí, la escala en sí misma les va dando seguimiento precisamente o los va guiando totalmente en sus, en los ítems que van ustedes rellenando, ¿no? Es decir, no tienen que hacer más que leer el ítem y establecerlo desde su evaluación clínica, cómo está su paciente. Es decir, es una evaluación, digamos, que se da dentro del escenario. Pero sí tengo que decirlo, es una evaluación que ustedes hacen. No se le da al paciente, no la llena el paciente, no, sino ustedes la tienen que llenar forzosamente. Ahora, a partir de los puntajes que van recopilando de cada ítem, al final se suman todos y el score nos va a permitir entender si nuestro paciente tiene, por ejemplo, una depresión leve que va de 2 a 19 puntos, por ejemplo, un score entre 20 y 27 indica que su paciente tiene una depresión moderada o más de 28 puntos es una depresión grave, ¿no? Un puntaje, por ejemplo, entre 0 y 7 es considerado normal y entre 8 y 11 se sugiere o se asume que podría ser una depresión menor o subsindromática, ¿vale? Ahora, una de las cosas interesantes de esta escala es que a diferencia, por ejemplo, de lo que viene en el DSM-5, evalúa de forma mucho más amplia los síntomas físicos de la depresión, ¿no? Como síntomas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? O las alteraciones cognitivas, por ejemplo, que se dan en memoria, que son parte esperadas de la depresión también. Ahora, esta escala no les toma más de 20 a 30 minutos, pueden hacerlo o utilizarla con los pacientes en el ámbito hospitalario o en el medio ambulatorio sin mayor problema, ¿vale? Por el otro lado tenemos a la escala o el inventario de Beck de depresión. Beck fue un psicólogo que en los años 60 estudió, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría cognitiva y de la terapia cognitivo-conductual a la depresión, ¿no? Entonces nos da este inventario que también es una escala de 21 ítems, pero lo interesante acá es que es autoaplicable, ustedes se lo pueden dar al paciente, ¿no? Y lo va llenando sin mayor problema. Lo que busca es, y eso sí lo tengo que decir, medir la severidad de los síntomas depresivos al igual que la escala de Hamilton, ¿ok? Estas dos escalas no evalúa per se si su paciente, digamos, tiene depresión o no, sino lo que evalúa es, tiene depresión, pero qué tan grave. Y eso es lo importante acá, porque para evaluar si tiene depresión o no, ustedes requieren de los criterios del DSM-5, requieren interrogar a su paciente, la construcción de la historia clínica, etcétera, ¿no? Ahora, cada uno de estos ítems, al igual que en la escala de Hamilton, tiene un puntaje, ¿no? Que va desde 0, que no tienen síntomas, a 3, que tienen síntomas severos. Y la realidad es que le toma 10 a 15 minutos como máximo a los pacientes, ¿vale? Eh, Esto es importante porque lo pueden hacer antes de que, por ejemplo, el paciente
entre al consultorio, ¿no? O el paciente entre antes de la revisión médica. Ustedes, por ejemplo, pueden pedirle mientras están evaluando desde los procesos de enfermería al paciente, sin mayor problema se la pueden dar y el paciente lo puede llenar en ese momento, ¿vale? Ahora, por el otro lado tenemos el diario del sueño. El diario del sueño es una herramienta muy útil, ¿no? ¿Qué es lo que buscan ustedes con el diario del sueño? Que durante 14 días el paciente, ustedes van a ir evaluando, y esto sobre todo les va a ser muy útil en el medio hospitalario. Ustedes van a evaluar aquí las horas de sueño y las horas de vigilia que tienen sus pacientes para establecer si verdaderamente tienen una alteración, por ejemplo, insomnio, tienen hipersomnia, ¿no? O tienen algún otro problema, por ejemplo, que sus pacientes tengan un desfase en los horarios de sueño, corrijo, de sombra y de luz, ¿no? Y que hace que el paciente, ¿no? No pueda entrar en sueño apropiadamente durante la noche, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en la parte de abajo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Y de forma habitual se rellenan, ¿no? Con oscuro cada uno de estos cuadros. Vean, en la parte de arriba de la tabla, ustedes están viendo los horarios, una hora por día por cada cuadro, las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿no? Y así todas las 24 horas del día. En donde en la segunda columna del lado izquierdo, ustedes ven una numeración y eso implica un día a la semana. Vamos del día 1 hasta el día 14, que recuerden que hace un momento mencioné que se tiene que, de preferencia, evaluar por 2 semanas, ¿ok? Ahora, lo que ustedes van a hacer acá es rellenar, ¿no? En negritas, como está en el ejemplo de abajo, la hora en la que estuvo dormido su paciente. Ahora, si de pronto estuvo media hora de esa hora, pensemos de las 8 de la mañana, rellenan la mitad del cuadro. Se puede hacer inclusive por cuartos, ¿no? Pero eso es lo máximo, ¿vale? Entonces, eso implicaría 15 minutos de la hora, ¿vale? Ahora, de preferencia, es importante también recuperar, ¿no? La hora en la que se acuesta su paciente, ¿no? Se pone una A. Ustedes ven las acotaciones acá abajo. A la hora en que se acuesta, que no necesariamente va a ser la misma en la que se va a dormirse su paciente. ¿Y cómo me explico? Ustedes pueden irse a la cama y de pronto están leyendo, ¿no? En la cama, pero eso no implica que estén dormidas o dormidos, ¿vale? Es importante evaluar eso porque eso se llama tiempo de latencia del sueño. ¿Ok? Entonces, desde que se van a la cama hasta que inicia el sueño. Y en algunos de ustedes puede ser inmediato, ustedes ponen la cabeza en la almohada e inmediatamente se duermen y algunos de ustedes tal vez se tarden más. Ahora, en algunas personas, no, esto es mucho más tardado porque tienen pobres hábitos de higiene del sueño. ¿Qué implica esto? Que sus pacientes por ejemplo, están leyendo en cama, tienen luz prendida, están viendo televisión, están jugando con el celular esto en la cama antes de dormir, ¿no? O están hablando por teléfono, jugando videojuegos. Y esto tiene implicaciones sobre la liberación de melatonina. Es decir, la melatonina es la hormona que nos permite entrar en sueño. Y eso, ante la cantidad de luz que generan estos aparatos, evita que podamos entrar precisamente en sueño, ¿vale? Por eso entonces se tiene que documentar esto. Ahora, pensemos aquí en el ejemplo. Aquí nos ponen que en la A, en la parte de abajo, en el ejemplo, a las 0 horas está la A, el paciente se fue a acostar y a esa misma hora apagó la luz, ¿no? Pero empezó a dormir hasta la 1 de la mañana. Aquí es importante que hagamos unas pequeñas anotaciones si el paciente estuvo usando el celular, estuvo hablando por teléfono, estuvo viendo la televisión, estuvo leyendo, es decir, estuvo haciendo otra actividad que no fuera destinada para conciliar el sueño, ¿vale? Ahora, si ustedes pueden ver que a las 4 de la mañana en el ejemplo de abajo dice una D del lado derecho y dice despertar nocturno. Es decir, si su paciente se despierta durante la madrugada, tenemos que codificarlo y eso no se va a rellenar de negrita, sino se deja en blanco porque eso indicaría que su paciente está despierto. Pensemos en este ejemplo, nuevamente, a las 5 de la mañana, su paciente nuevamente vuelve a dormirse y se vuelve a rellenar para después, en la mañana siguiente, ¿no? Eh,
A las 8 de la mañana es su última hora, a las 9 se está levantando y le ponemos una L de que se está levantando. ¿Ok? Esto es importante también porque hay individuos que eh, pueden despertarse, pero no se levantan de la cama. Y hay otros individuos que se despiertan y en ese momento se están levantando de la cama y también tenemos que recuperar esa información. De preferencia, valdría muchísimo la pena, es de muchísima ayuda para evaluar si el paciente requiere algún tipo de asistencia farmacológica para el sueño, porque la realidad es que la mayoría de los pacientes mejoran con las medidas de higiene del sueño, ¿vale? En la parte de arriba de esta diapositiva ustedes están viendo una liga. Esa liga los va a mandar a una página del Servier que les va a permitir conocer los 10 mandamientos de la higiene del sueño para adultos de la World Sleep Society, que son recomendaciones que ustedes tienen que hacerle a sus pacientes para que puedan conciliar el sueño mejor, independientemente de que tengan o no tengan una psicopatología, ¿vale? Bien, finalmente ustedes en el ejemplo nuevamente abajo, me dirijo ahí, ustedes ven a las 17 horas y a las 18 nuevamente está relleno en los cuadritos. Eso implica que el paciente tomó una siesta a esta hora. Así tienen que codificarlas. Esto es importante para que, vuelvo a insistir, pueda hacerse una evaluación de lo más completa. ¿Ok? Bien, bueno, esto sería todo por las escalas de evaluación, ¿no? Les agradezco que hayan visto este video. Nos vemos en la próxima sesión grabada. Saludos.